Bueno, de acuerdo al horario, comenzamos nuestro conversatorio del día de hoy. Buenos días a todos. Mi nombre es María Trinidad Castro, soy la directora ejecutiva del World Energy Council, WEC Chile, y tengo el agrado y alegría de saludarlos hoy día y darles la más cordial bienvenida a este encuentro que hemos denominado almacenamiento como driver de descarbonización. Tal como muchos de ustedes saben, la organización que represento, el World Energy Council, WEC Chile, es una institución internacional que reúne a más de 80 países en torno a un propósito principal, que es promover un sistema energético más sustentable y sostenible centrado en las personas. Y hoy precisamente estamos reunidos para conversar acerca del almacenamiento, un tema muy relevante y que nuestra organización define como uno de los principales drivers de la descarbonización, en donde compartiremos con representantes de entidades socias de web que son actores principales en cuanto al tema que nos convoca. Este conversatorio lo dividiremos en dos partes, donde la primera etapa contaremos con una presentación sobre la visión de nuestro Ministerio de Energía en materias de almacenamiento en cuanto a este concepto de driver de descarbonización. Este esquema marco estará a cargo del señor Ricardo Galvez, jefe de la Unidad de Monitoreo y Regulación de Mercados de la División de Mercados Eléctricos del Ministerio de Energía de Chile. En la segunda parte de este encuentro participaremos de un panel de conversación conducido por Montserrat García, profesional de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, C3E International Ambassador y embajadora Women in Energy WEC Chile. Así es que comenzaremos esta mañana dando la bienvenida a Ricardo. Ricardo es ingeniero civil electricista con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico. Además cuenta con un magíster en Ciencias de la Energía de la Universidad Federico Santa María. Es diplomado en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y actualmente él es jefe de la Unidad de Monitoreo y Regulación de Mercados de la División de Mercados Eléctricos de nuestro Ministerio de Energía de Chile. Así es que muy bienvenido, Ricardo. Adelante con tu presentación y muchas gracias. Gracias, Trinidad, por la presentación. Agradecer al WEC también por esta invitación y denme un segundo para comenzar a compartir la presentación. ¿Me confirman si ya se está compartiendo? Se ve bien, sí. Ok, entonces, bueno, la idea de la presentación es poder compartir una visión, algunas ideas respecto del almacenamiento, como dice el título, como driver de la descarbonización, y en ese sentido quiero compartir la agenda de la presentación, brevemente hablar cuáles son los desafíos de la descarbonización en nuestra matriz eléctrica, qué perspectivas, cuáles son las visiones que tenemos desde el Ministerio sobre el almacenamiento y finalmente comentar algunos avances regulatorios y también temas en los cuales estamos trabajando asociados al almacenamiento. Entonces, en primer lugar, para abordar el primer punto, bueno, estamos acá conversando sobre descarbonización porque tenemos un, un objetivo global, ¿cierto?, de llegar a la carbono neutralidad al año 2050, y claramente el retiro de unidades a carbón de nuestro sistema eléctrico es un insumo relevante para llegar a este objetivo, ¿cierto? Este gráfico muestra cómo el retiro de unidades a carbón representa un 13% de esta meta final de la carbono neutralidad. Entonces, claramente es un insumo relevante a la hora de pensar en la carbono neutralidad. ¿Dónde estamos hoy en día? Este gráfico muestra en el área gris la capacidad de unidades a carbón hoy en día en operación, y por el lado verde es lo que se ha retirado y se proyecta retirar en función de los acuerdos que han suscrito las empresas y que se ha informado, ¿cierto?, públicamente. Y por lo tanto, claro, cuando se comenzó la mesa de descarbonización, en el año 2018 teníamos del orden de los 5.500 megawatts de capacidad instalada en base a carbón. Hoy en día tenemos un número del orden de 1.000 megas, un poquito más retirado
ya del sistema eléctrico, y se proyecta a fines de 2021 ya que habremos retirado del orden del 20% de la capacidad de carbón del sistema eléctrico, ¿cierto? Y para el año 2024, según lo que se ha informado, ¿cierto? Por la empresa ya estaremos del orden de la mitad de la capacidad de carbón eh, que, que estaba instalada el año 2018, la habremos retirado el año 2024. ¿Ya? Y el 2025, considerando también las reconversiones anunciadas, ese monto se reduce aún más en esos valores que se muestra este gráfico, ¿cierto? Eh, bueno, pero también, claro, hoy en día, si bien esas son las proyecciones que vemos al año 2025, hoy en día la matriz a carbón es relevante en nuestro sistema, ¿cierto? Este gráfico muestra un día típico, de hecho es la operación real de hace un par de semanas, del 7 de julio, y muestra en gris, ¿cierto?, la presencia de carbón durante este día. Vemos claramente en los horarios donde hay mayor generación solar, entre 8 y 7 de la tarde, donde a pesar de tener una importante generación solar, eólica, renovable en general, eh, de todas formas existe una generación a carbón del orden de los 2.800 megawatts en esos horarios, a nivel mínimo, ¿cierto? Y después en la tarde, cuando ya no tenemos presencia tan masiva de generación solar, eh, tenemos una presencia de carbón del orden de los 4.300 megawatts. Entonces, claramente reemplazar este nivel de generación de nuestra matriz eléctrica es un desafío relevante, y por eso, ¿cierto?, hoy en día estamos conversando acerca del almacenamiento como driver para reemplazar, para hacer este retiro de forma segura, eficiente y sostenible. Bueno, conversar un poquito sobre el almacenamiento. Nosotros sabemos que existe una gran variedad de aplicaciones en el sistema eléctrico del almacenamiento. Podemos destacar en el mercado mayorista dos principales servicios en los cuales en el mundo ha participado el almacenamiento, no solo en Chile, ¿cierto? En el mundo vemos que hay experiencias de almacenamiento participando en arbitraje de energía, arbitraje de precios, también en los mercados de capacidad o de suficiencia. En servicios complementarios tenemos un abanico importante de servicios en los cuales el almacenamiento está participando. Hay servicios de control rápido de frecuencia donde el almacenamiento es idóneo para participar en ese tipo de servicios, pero también servicios más tradicionales para el control de frecuencia, control primario, control secundario, control terciario. También existe almacenamiento que podría participar en esos servicios. Por supuesto, el control de tensión, algo súper relevante para el balance del sistema, y en situaciones de emergencia para Black Star, ¿cierto? Para levantar el sistema cuando hubo algún blackout o algún corte de suministro, es súper relevante también contar con esta instalación. En, en, en transmisión, también sistemas de almacenamiento están participando en ese segmento, en el desfase de inversiones, ¿cierto? Ahí puede haber un beneficio económico de instalar rápidamente almacenamiento versus en la comparación con una solución tradicional de transmisión. Eh, por supuesto, en el alivio de congestión en situaciones donde las líneas de transmisión también se ven cuando llegan a sus límites, y en distribución similar, de forma similar, ¿cierto? Para desfasar inversión y también para el control de tensión. Se ha visto algunas aplicaciones puntuales. Eh, los clientes también están realizando instalaciones de almacenamiento en otras partes del mundo. Se ha visto como algunos clientes, para aumentar los niveles de confiabilidad de esos suministros, han podido instalar almacenamiento. De todas formas, el arbitraje en las tarifas, ¿cierto? Capturar beneficios a partir de diferenciales dentro del día en las mismas tarifas de los clientes, también es un modelo de negocio que podría, digamos, aplicar los sistemas de almacenamiento. Y por supuesto la gestión de demanda o
la reducción de demanda punta es otro de los servicios que vemos que el almacenamiento aplicaría súper bien. Y por supuesto, cuando hablamos, sobre todo en nuestro país, donde eh, tenemos sistemas que están aislados, que son más pequeños, ¿cierto? Situaciones off-grid podrían ser una buena instancia también para incluir almacenamiento en esos sistemas. Eh, a nivel residencial, a nivel de generar mayor estabilidad en estas redes más pequeñas y por supuesto complementar y generar más estabilidad en la generación renovable. Efectivamente podría ser también aplicaciones en las que el almacenamiento puede participar de forma importante. Em, otra arista que claramente debemos considerar es la reducción de los costos, que se ha visto en los últimos años y por supuesto que se proyecta a futuro, ¿cierto? En este gráfico se muestra una proyección realizada por Bloomberg, donde vemos que el costo, en este caso de las baterías, que si se compara el año 2019 con lo proyectado el 2030, vemos una reducción del orden del 50% a ese año, y donde claramente el rack de las baterías, ¿cierto? La batería misma es el ítem que más reducción tiene, ¿ya? Entonces, este es un driver que claramente tenemos que considerar a la hora de proyectar cómo el almacenamiento se va a ir integrando en nuestro sistema eléctrico. Bueno, ahora me gustaría comentar algunos avances regulatorios en materia de almacenamiento que hemos estado trabajando en el Ministerio, y para eso quisiera mostrar una suerte de línea de tiempo de distintas iniciativas regulatorias que en materia de almacenamiento y que han permitido, ¿cierto?, ir avanzando en la regulación de este tipo de tecnología. En primer lugar, comentar la ley 21.936, ¿cierto?, del año 2016, que principalmente define los sistemas de almacenamiento de forma independiente a una central de generación, ¿ya? Y ahí en el artículo de la ley se define como un sistema de almacenamiento de energía estas instalaciones que permiten hacer esta gestión de la energía. Posteriormente, también ese mismo año, se publica el reglamento de centrales de bombeo, el DS-128, que claro, su nombre dice que son centrales de bombeo sin variabilidad hidrológica, pero claramente también es un sistema de almacenamiento, una central de bombeo en otros países, y es una de las instalaciones que en otros países más se ha instalado, ¿cierto?, a nivel global. Y por lo tanto en ese reglamento es relevante cómo está regulada, digamos, ese tipo de centrales, cómo se remuneran y cómo se operan ese tipo de centrales. Posteriormente el reglamento de coordinación de la operación, el DS-125, que ahí existen varias disposiciones asociadas a almacenamiento, a centrales, se definen centrales renovables con capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Típicamente una central solar, una central eólica que puede venir con una batería al lado, está dentro de esa categoría y por lo tanto ahí se regula cómo se realizan las inyecciones, cómo se realizan los retiros también de un sistema de almacenamiento, y también se establece que un sistema de almacenamiento puede participar en los distintos segmentos, ya a partir de arbitraje de energía, en el mercado de servicios complementarios y por supuesto también en transmisión. Posteriormente en el reglamento de servicios complementarios, el DS-113, habilita explícitamente a los sistemas de almacenamiento a participar en este mercado, en servicios complementarios, incluso por medio del informe de definición de servicios complementarios se establece un, un servicio de control rápido de frecuencia que como comentaba anteriormente, creemos que es idóneo para que el almacenamiento pueda participar y desplegar digamos, toda su tecnología, todas sus características tecnológicas, dadas las características de ese servicio. Posteriormente, el reglamento de planificación de la transmisión, el DS-37, que fue publicado recientemente este año, establece condiciones por las cuales se puede considerar un sistema de almacenamiento como parte de la planificación de la transmisión,
ya entonces con este reglamento es una alternativa, ¿cierto?, el almacenamiento en los planes de expansión, y se regula también aspectos de cómo se tiene que operar, cómo se debe remunerar estos sistemas a partir de que puedan salir de la planificación de la transmisión, y también se regula la compatibilidad de estos sistemas de almacenamiento con otros servicios que podría prestar ese mismo almacenamiento. Y finalmente el DS42, que es la actualización, la modificación del reglamento de transferencia de potencia. Ahí entrega algunos criterios para el reconocimiento de potencia en centrales renovables con capacidad de almacenamiento, y en ese sentido entrega la base para poder remunerar, ¿cierto?, la metodología para poder remunerar esas instalaciones. Pero por supuesto todavía hay camino pendiente. Y eso es un poco lo que se estableció en la estrategia de flexibilidad, ¿cierto? Que tuvo por objetivo definir acciones para tener el desarrollo y la utilización de flexibilidad de forma segura, eficiente y sostenible en nuestro sistema eléctrico. La estrategia fue publicada en septiembre del año pasado y tenía 3 ejes principales de acción. Un eje asociado al diseño de mercado, un segundo eje específico para sistemas de almacenamiento y regulación, ¿cierto? Mejora en la regulación para sistemas de almacenamiento y nuevas tecnologías flexibles, y un eje más operacional. Pero por supuesto hay destacar que efectivamente en este eje 2 existían medidas específicas para fomentar el uso del almacenamiento, que entendemos es clave para desplegar la flexibilidad que requiere el sistema eléctrico. Una de las medidas más relevantes que nació de esa estrategia de flexibilidad fue la actualización o el trabajo asociado a un nuevo reglamento de potencia. De ahí es un trabajo que hemos estado liderando desde el Ministerio a partir de la publicación de la estrategia de flexibilidad desde octubre del año pasado. Y, este trabajo consiste principalmente, o lo que quiero destacar en esta lámina es una actualización en las metodologías para la remuneración de la instalación, ¿ya? Y hoy en día, ¿cuál es la problemática? Tenemos distintas tecnologías, ¿cierto? Y existen distintas metodologías para remunerar estas tecnologías, ¿ya? Ahí se ven, por ejemplo, de centrales hidráulicas, centrales eólicas solares que tienen otra regla, centrales térmicas que tienen una metodología distinta, etc. ¿Qué es lo que viene a plantear este nuevo reglamento? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Una nueva metodología, bien utilizada en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, que permite reconocer menor discrecionalidad, es decir, sin considerar criterios como los definidos actualmente en la regulación, y de forma neutra tecnológicamente. Ya lo que premia, digamos, esta metodología es básicamente el aporte a la suficiencia, el aporte de potencia que tienen las instalaciones, y no necesariamente usa criterios o reglas como hoy en día se establecen en la remuneración. Y el gráfico que muestro a la derecha es algunas evaluaciones que hemos hecho a partir de este reglamento, de esta nueva metodología, ¿ya? Y ahí para las distintas tecnologías se muestra cuánto de reconocimiento, cuánto finalmente de remuneración tendría con la metodología actual, ese tipo de tecnología, versus en verde con la metodología propuesta, ¿ya? Y ahí principalmente destacar que tecnologías de almacenamiento, como puede ser una batería, como puede ser centrales de bombeo, tienen un aumento importante en su remuneración, en su reconocimiento de potencia con esta nueva metodología, y por lo tanto desde el Ministerio creemos que esta mejora, esta actualización en este reglamento podría transformarse en un fomento importante a instalaciones de almacenamiento, a un incentivo relevante en la remuneración de este tipo de instalación, y por lo tanto creemos que va en esa dirección, y por lo tanto estamos trabajando fuertemente en este reglamento. Este reglamento lo pensamos
establecer, publicar para consulta pública durante el mes de agosto, así que ahí también aprovecho de dejarlos invitados a mirarlo y hacer sus comentarios en esa consulta pública. Eso es mi presentación, muchas gracias y agradecer nuevamente al WEC Chile por la invitación. Muchas gracias a ti, Ricardo, gracias por este wrap-up general de todo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio y, por cierto, luego tendremos tiempo para ir conversando. Los dejamos ahora con el panel de conversación e invitamos a todos ustedes, los asistentes a este seminario, a enviar sus preguntas a través del chat. Entendemos que han habido algunas dificultades para acceder a este conversatorio porque nuestra plataforma es una plataforma muy segura y entonces ha pedido una serie de formularios nuevos para ingresar, pero estamos muy contentos de la alta concurrencia que tenemos hoy día, así es que los invitamos a participar a través del chat o questions and answers, en donde pueden enviar directamente sus dudas o inquietudes para nuestros invitados. Así es que después de esta interesante y contundente exposición, invitamos a Montserrat García a conducir la segunda parte de este conversatorio. Montserrat, tal como decíamos en un comienzo, es ingeniera ambiental y magíster en ciencias ambientales, con mención en Energía y Clima de la Universidad de Ginebra en Suiza. Ella posee más de una década de experiencia en el sector energético y promoción de energías renovables. Actualmente es parte de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, embajadora internacional del C3E y embajadora de nuestro programa querido Women in Energy WEC Chile. Así es que muy buenos días, Montserrat, y muchas gracias por acompañarnos este día. Muchísimas gracias, Trini, por todo. Gracias, Ricardo, también por su presentación. Ahora vamos a pasar entonces a esta segunda parte, en esta segunda etapa donde esperamos poder conversar aquí con Ricardo, pero también nos acompaña, digamos, en este panel Paola, Claudio y Francisco. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por querer aquí compartir con nosotros todos sus conocimientos y sus puntos de vista. Antes de empezar, quisiera igual entregarle a los asistentes aquí un pequeño resumen de sus biografías. Quiero empezar con Claudio Webe Minoletti. Él es economista, máster en Economía de los Recursos Naturales y de Medio Ambiente. Actualmente es director del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Diego Portales. Se especializa en políticas públicas y regulación en desarrollo sostenible, energía y recursos no renovables. Ha trabajado en el sector público y ha sido consultor tanto del sector público como del sector privado. Muchas gracias a ti, Claudio, por estar hoy con nosotros. También nos acompaña esta mañana Paola Hartung. Ella es directora de Asuntos Regulatorios de AES Andes. Ella es ingeniero civil eléctrico y magíster en ingeniería industrial, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su experiencia laboral ha sido ligada en empresas, organizaciones e instituciones relacionadas en el mercado energético. Sus conocimientos del sector han permitido facilitar esta transformación de AES Andes desde un productor convencional de energía hacia una compañía de soluciones de energía focalizada en la generación de renovables, con un fuerte foco en sus clientes. Además, Paola es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Energía y Almacenamiento. Muchas gracias, Paola, por estar aquí con nosotros hoy. También tenemos la suerte de tener con nosotros a Francisco Muñoz. Francisco, él es director de estudios de Generadoras de Chile. Está desempeñado como académico en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y forma parte de varios centros de investigación. También ha sido consultor para diversos organismos internacionales y empresas privadas en temas de diseño de mercado, regulación, libre competencia, estrategia y venturación. Francisco es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, pero también tiene un PhD enfocado en Energy Economics and Operation Research de la Universidad Johns Hopkins University. Muchísimas gracias. Bienvenido, Paola, Francisco, Claudio y Ricardo. Quisiera, antes de empezar, y un poquito recalcar lo que dijo Trini antes, por favor, envíenos sus preguntas en el chat. Por favor, si pudiesen poner antes para quién es la pregunta, idealmente nos facilitaría un poquito aquí la gestión de las preguntas. Y eso nomás. Y después formulan sus preguntas. Vámonos de lleno.
vámonos de lleno en esta grata conversación con estos expertos y quisiera partir con Claudio. Claudio, según tú, ¿cuál es tu mirada del almacenamiento en el contexto de la transición energética? ¿Cuál consideras tú que son los principales desafíos en esta materia? Muchas gracias, Montserrat, por la pregunta. Muy buena la presentación y creo que es bastante indicativa de justamente de algunos de los desafíos. Por ejemplo, Ricardo mencionó obviamente la descarbonización como un tema, pero la descarbonización es apenas una parte del proceso de transición energética. Llamaremos quizás el comienzo, es un comienzo importante, significativo, sin duda, pero es una parte que aún nos deja un tremendo camino. Justamente lo que mostró Ricardo, las etapas que hemos ido siguiendo, llevamos 5 años de desarrollo de distintos cambios regulatorios, hay una serie y una gama de utilizaciones. Yo creo que el punto que quisiera relevar en esto es la complejidad de la transición energética. Y también quisiera llamar la atención sobre un punto donde el almacenamiento juega un rol importante, pero un rol dentro de un conjunto de acciones. Y ahí una pregunta que yo creo que es relevante que nos hagamos también, como Chile estamos muy orgullosos muchas veces de haber sido pioneros en la liberalización del sector eléctrico en gran medida. No es solo, obviamente, el sector eléctrico lo relevante para la transición energética, es todo el sector energético, incluye muchas más cosas. La pregunta que yo creo que es relevante hacernos es, ¿qué tipo de regulación vamos a necesitar tanto para el almacenamiento como en general para la transición energética? De alguna manera, lo que estamos haciendo nosotros es insertando cambios en nuestra regulación, pero en una regulación que es hasta cierto punto una camisa de fuerza. Yo me he preguntado ya desde hace un tiempo si esta regulación que nosotros tenemos, que es pensada para un mundo en que se liberaliza, pero donde ciertas cosas son más o menos constantes, es adecuado a un mundo donde los cambios vertiginosos, por ejemplo, en tecnología. Pensemos en lo que significa, por ejemplo, invertir hoy día en almacenamiento con ciertas tecnologías cuando vemos que constantemente hay evolución tecnológica en este sector. Breakthroughs que podrían significar cambios radicales, por ejemplo, de costo. Ayer leí algo de que tenían una nueva tecnología, o sea, habían mejorado mucho la tecnología de baterías de estado sólido, por ejemplo. Esos tipos de cambios que pueden ser, digamos, sumamente significativos. ¿Cómo lo vamos a incorporar? ¿Cómo hacemos que en el fondo las empresas tomen ese tipo de desarrollo? ¿Cuál es el rol del Estado? En la lógica de la regulación actual, el Estado regulador, el mercado que actúa, ¿puede seguir existiendo esa misma lógica ante esta complejidad? Yo creo que el desafío que nos plantea lo que acaba de plantear un poco Ricardo, es que necesitamos una regulación no solamente flexibilidad en el sistema, necesitamos flexibilidad en la regulación. Estas adaptaciones que nosotros hacemos, estos cambios, por ejemplo, el reglamento de potencia, que viene ya en discusión hace un montón de meses, de alguna manera quizás nos va a empezar a pasar que avanzamos en cambios regulatorios que cuando se implementan ya están ligeramente obsoletos. Entonces hay un tema ahí que yo creo que todos tenemos que abordar y un gran desafío. eh, ¿Cómo nosotros este tipo de elementos, por ejemplo, como el almacenamiento, nos debería provocar una reflexión profunda de cómo todo el sistema va a tener que irse adaptando? Eh, Hoy día tenemos, por ejemplo, que nuestra regulación no favorece tanto, por ejemplo, a lo mejor las baterías independientes, sino las asociadas a las generadoras. ¿Debería o no ser? ¿Deberíamos favorecer las pequeñas o las grandes? Hay un montón de debates que están y no podemos crear regulaciones rígidas que nos dejen un poco encerrados con un mundo que está, en particular en el tema del almacenamiento, como lo acaba de mencionar, evolucionando muy rápido. Yo creo que esa es mi reflexión inicial, que espero sea también una provocación para el resto de los panelistas. Sin duda, Claudio, es súper interesante el tema de los reglamentos. Lo vamos a ir abordando ahí por ahí en algunas preguntas y que sin duda no nos vamos a pasar de eso. Muchísimas gracias por partir con esa reflexión que es muy interesante. Quisiera partir ahora, o sea, seguir con Francisco, porque Francisco, como dijimos, viene de Generadoras de Chile. Y me gustaría saber cuál es la visión y consideraciones que sostienen desde Generadoras de Chile respecto al almacenamiento.
Muchas gracias, Montserrat. Muy interesante la presentación de Ricardo y la intervención de Claudio. Sí, mira, desde Generadora buscamos ser articuladores de un Chile carbono neutral, promoviendo el desarrollo sostenible de la sociedad y la industria a través de la electricidad y la adopción de energías renovables. Y bueno, esto ya se ha mencionado, creo, en varios foros, es que uno de los desafíos para la incorporación masiva de las energías renovables variables, como la solar y la eólica, es su variabilidad, ¿ya? Y hay dos formas de abordar este desafío de la variabilidad. Una es con la transmisión eléctrica y otra es con el almacenamiento, ¿ya? La infraestructura de transmisión permite el transporte espacial de la energía desde los grandes centros de consumo, desde los centros de producción a los centros de consumo, perdón, y esto facilita la diversificación geográfica de los recursos. Es como armar un portafolio de acciones, si quieren empezar. Y esto es especialmente importante para la generación eólica, ¿ya? Y el almacenamiento, por el otro lado, permite la gestión temporal de energía, ¿ya? Es decir, poder trasladar energía desde periodos en que hay abundancia de energía a momentos en que hay escasez de energía. Y, por ejemplo, esto es muy útil para gestionar la energía que se puede producir en base al recurso solar, que por temas físicos solo está disponible durante el día en una región, ¿cierto?, particular. Entonces, desde Generadoras creemos que va a ser necesario revisar nuestra regulación y diseño de mercado para permitir que todas las tecnologías que aporten valor al sistema eléctrico reciban una adecuada remuneración. ¿Por qué? Porque esto busca incentivo una expansión eficiente del sistema a mínimo costo, ¿ya? Como indicaba Ricardo en su presentación, las unidades de almacenamiento pueden proveer servicios de arbitraje de energía, servicios complementarios, aportar la suficiencia al sistema y también pueden aportar otros servicios. Hay un estudio reciente de Lawrence Berkeley Lab súper interesante en que ellos concluyen en Estados Unidos que dependiendo de los incentivos económicos que hayan en un mercado y de los procedimientos, por ejemplo, de interconexión, las empresas tienen incentivos a ubicar las unidades de almacenamiento de manera independiente o colocarlas o hibridizar proyectos. Por ejemplo, ubicar una central, una unidad de almacenamiento junto con, por ejemplo, un parque solar fotovoltaico o un parque eólico. Entonces hay que ser súper cuidadoso con cuáles son las reglas del juego, porque dependiendo de las reglas del juego, el sistema se va a desarrollar de una u otra forma. Entonces es súper importante asegurarnos de que estas tecnologías pueden entregar múltiples servicios al sistema y que todos estos servicios sean remunerados de manera adecuada. Súper, muy interesante. Muchas gracias por este punto de vista desde Generadora. Muchas gracias. Quisiera pasar ahora, quiero preguntarle a Paola. Cuéntanos un poco el camino que has recorrido a través de tu experiencia en la compañía que antes mencionábamos, que representa que es AES Andes, en materia de regulación precisamente e implementación de proyectos de almacenamiento pionero en nuestro país y en nuestra región. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. A ver, yo me gustaría hacer un breve resumen a propósito de lo que comentaba Claudio y también Francisco respecto a la flexibilidad de la regulación y hacerle un breve relato. AES Gener, en su momento, el año 2009, a través de la discrepancia número 3 de esa época, incorporó al sistema eléctrico chileno, al sistema interconectado Norte Grande, la operación de baterías para control de frecuencia ante contingencia. Eso fue el año 2009 y básicamente regulatoriamente no existía la normativa, así que a través de una discrepancia el panel de expertos se pronuncia y en ese minuto lo que era el Centro de Despacho Económico de Carga incorpora dentro de la operación estos sistemas de almacenamiento para control de frecuencia. Pasaron 7 años para que la ley 20.936, recién en ese entonces, se ríe Claudio, incorporara los sistemas de almacenamiento y los reconociera por su aporte a la suficiencia, a la seguridad y a la eficiencia del sistema. Entonces, y a partir de
de ese hito, el año 2016, pasan 5 años prácticamente y contando, 5 o 6 años, desde que se generan una serie de reglamentos, como bien mostró ahí Ricardo, donde se va habilitando los sistemas de almacenamiento para participar tanto en el mercado de potencia, en el mercado de servicios complementarios y últimamente en el mercado de la transmisión. Nosotros como AES Andes, cerca del año 2019-2020, se hizo el primer proyecto piloto de central renovable más almacenamiento. Es un piloto que en ese minuto no tenía una regulación específica más que la invocación de la ley a aportar suficiencia, seguridad y eficiencia del sistema. Y acá se adosa una batería de 10 megas de 5 horas porque es el requisito para reconocimiento de pago por suficiencia, a una central hidráulica que existía de pasada, igual que una eólica de pasada, y en el fondo le mejora el atributo de suficiencia a esa central. En ese minuto también se generan algunas innovaciones y actualizaciones regulatorias, específicamente el decreto 42 que mencionó Ricardo, que el reglamento de potencia, la última actualización que tuvo. Ahí ya viene una baja más específica a lo que es la normativa de pago suficiencia de centrales renovables más almacenamiento, y AES Andes se lanza con la construcción ya de un megaproyecto de renovable más almacenamiento, que son 180 megas solares, más 112 megas storage, allá en el norte, en su estación Andes, que es un hub ahí solar bien interesante que tenemos nosotros. Básicamente, esa es la experiencia en Chile. Alrededor del mundo, AES tiene otros proyectos de mediana y gran escala también, de centrales renovables más almacenamiento, en distintos esquemas remuneratorios. Y bueno, estamos a la espera también de ver cómo se van gatillando algunas necesidades más urgentes a propósito de la descarbonización, y para ir ahí incorporando sistemas de almacenamiento también a otros mercados, que yo creo que se requieren en forma urgente. Muchas gracias, Paula. De verdad, es súper interesante cómo AES Andes ahí se transforma y es pionero finalmente en este tipo de proyectos. Se nos viene un gran proyecto, entonces ahí de 180 dijiste megas, más 112 o 112 de almacenamiento. Genial. Mira, ahora quisiera pasar a Ricardo. Ricardo, muchas gracias por tu presentación, sin duda muy interesante. Y quisiera saber, según tú, ¿cuáles son los principales desafíos que trae la descarbonización, donde el almacenamiento podría ser tener un papel muy relevante, digamos, en este gran desafío de la descarbonización? Brevemente, ¿cuáles serían esos principales desafíos? Sí, muchas gracias, Montserrat, por la pregunta. Efectivamente, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la descarbonización es una realidad, se va a llevar a cabo. Quizás no sabemos a ciencia cierta la velocidad de esta descarbonización, pero sí algo de cierto sí tenemos en que sí se va a realizar, ¿cierto? Y en ese sentido hay que mirar el aporte que hoy en día hacen las centrales a carbón al sistema eléctrico. Efectivamente son centrales que aportan estabilidad, son centrales que son gestionables en cuanto a su recurso, ¿cierto? Y por lo tanto, en esta transición energética necesitamos hacer un retiro de unidades a carbón que permita también mantener estándares de seguridad, estándares de economía para la población, y eso es, digamos, ese es el desafío principal de la descarbonización al final. Entonces, en ese sentido, me parece que el almacenamiento cumple con esas características de poder ser gestionable, de poder, como decía Francisco, tener esta dimensión temporal respecto del uso de la energía, ¿cierto? Y tener rapidez. De repente, ¿cierto? Se ha hablado harto en varios seminarios respecto de la flexibilidad del sistema eléctrico y por supuesto el almacenamiento. Cuando uno mira sus características técnicas, efectivamente el almacenamiento puede responder de forma rápida, puede ser un complemento súper relevante, por ejemplo, en las tardes, cuando no tenemos o se está yendo el sol, ¿cierto? Y tenemos rampas de bajada que son relevantes. Ahí el almacenamiento podría también jugar
un rol súper importante desde el punto de vista operacional. Entonces, claramente los atributos que tienen los almacenamientos, y no solo a veces existe la tentación de hablar de batería, ¿cierto? Que es como lo que está más en boga, pero de todas formas todo tipo de almacenamiento, algunos un poquito más maduros, como puede ser el bombeo, como puede ser quizás las baterías, pero también a futuro se proyectan otro tipo de almacenamiento, no sé, plantas de concentración solar, ¿cierto? A nivel térmico, almacenamiento térmico o almacenamiento de distintas escalas de tiempo, claramente van a generar un aporte en la estabilidad del sistema eléctrico y en la economía de esta transición energética. Súper. De hecho, Ricardo, después vamos a ir a las preguntas del público y efectivamente ya están haciendo algunas preguntas sobre los tipos de almacenamiento, así que pronto ahí lo vamos a plantear. Pero antes de eso, quisiera preguntarle a Claudio. Hablamos todo lo que son normas, reglamentos, regulación, que es un tema muy importante para este desafío, pero también tenemos un desafío en el marco del financiamiento existente, creo yo. ¿Cómo crees que nuestro país está desarrollando ese aspecto? Bien, justamente como mencionaba también Francisco, un punto importante, ¿cierto? Es que todas estas tecnologías cuando se implementen se remuneren adecuadamente, pero también hay un tema del riesgo, ¿no? O sea, ¿quién es el que se arriesga? ¿Cómo se redistribuye el riesgo del desarrollo de las tecnologías? Y aquí hay dos dimensiones. Uno, el desarrollo más operacional, es decir, aquellas que se instalan. Piensen en lo que mencionaba recién Paola, una instalación que ellos hacen un año para que se reconozca de alguna manera, en el fondo se empieza a reconocer realmente su rol como 10 años después, digamos. Entonces, en todos estos procesos de transformación hay riesgos. Y las finanzas son eso, ¿no? Es un mercado de riesgo, básicamente. ¿Cómo nos distribuimos el riesgo entre los distintos actores? Y ahí hay un montón de herramientas que se pueden usar. Obviamente están los temas de los préstamos, hay bonos, está el tema tributario que está relacionado. ¿Cuánto puede aportar de capital, por ejemplo, el sector público? Eso es una cosa que yo creo que hay que empezar a considerar seriamente. Evidentemente ya en otras partes se está haciendo en alguna escala, es decir, que el sector público de repente comprometa y sea parte a lo mejor de ciertos desarrollos, no solamente a lo mejor con préstamos, sino que también siendo quizás parte del capital. ¿Por qué no? Finalmente, esos son cambios que también tienen que ver con nuestra regulación. De alguna manera eso no se podría hacer hoy en día, digamos, pero quizás cambios regulatorios lo permitirían. Yo pienso también en formas innovadoras, por ejemplo, de financiamiento, como por ejemplo permitir que cierta cantidad de impuestos sea manejada por las propias empresas que se articulan para desarrollar innovación y desarrollo, por ejemplo. Em, Donde hay una forma de financiamiento que de alguna manera el Estado provee, pero que se utiliza de una manera específica contra ciertos resultados. Por ejemplo, eso se ha discutido y ya ha existido en montones, en varias épocas en el mundo de las telecomunicaciones, por ejemplo, existió en Estados Unidos esto del Centro de Investigación Colectivo, qué sé yo. Entonces, nuevamente, un poco como en el tema de la regulación, el financiamiento va a ser clave, porque aquí hay riesgo, hay evolución, hay cambio, hay transformación. No se le puede pedir solo, no se puede esperar que solo el sector privado o ciertos actores lo tomen. Em, entonces, lo que llamaremos el entorno financiero, a veces lo que se llama el ecosistema financiero, va a tener que también ser bastante flexible y vamos a tener que pensar formas diversas de financiamiento que nos aseguren que distintos tipos de riesgos puedan ser incorporados dentro de nuestro sistema, tanto en riesgo en el proceso operativo como en el de investigación. Entonces, yo pienso que ahí nuevamente la palabra clave es flexibilidad. Nuevamente, ¿cómo tenemos la flexibilidad financiera para esto? Sí, estupendo. Claro, flexibilidad se repite en la regulación y en el financiamiento, sin duda. Les quería contar de que tenemos aproximadamente 115 personas conectadas hoy día, así que estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Espero les esté gustando nuestra conversación. Y quiero seguir ahora con Francisco. Francisco, como lo leímos anteriormente,
Él tiene mucha experiencia internacional, estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos, y quisiera saber en relación al almacenamiento, si nos pudieses, por favor, describir las perspectivas internacionales o mencionarnos quizás algunos ejemplos que podrían inspirarnos en este desafío. Claro, gracias, Montserrat. Sí. Mira, yo primero ser transparente, yo viví hartos años en Estados Unidos, así que tengo un sesgo, tiendo a mencionar ejemplos de ese país, pero no es porque sean necesariamente los mejores ejemplos, sino que es porque son los que más conozco, ¿no? ¿Ya? A ver, lo primero es, antes de mencionar el ejemplo, es dejar bien en claro que cada país y cada sistema eléctrico enfrenta una realidad y una historia distinta, ¿ya? Por eso hay que ser muy cuidadosos con las comparaciones internacionales. Las regulaciones y los mercados no se diseñan en el vacío, ya en un pizarrón en blanco, sino que evolucionan en el tiempo de acuerdo a necesidades que van cambiando. Entonces, la regulación muestra un poco la historia de cómo van evolucionando los mercados, ¿ya? Y por lo tanto creo que no hay una receta única sobre cuál es la mejor manera de perfeccionar el diseño de mercado de la regulación para incentivar inversiones y una operación eficiente de las unidades de almacenamiento. Por supuesto hay algunos principios generales, pero como decía, cada país y cada sistema eléctrico es un mundo en sí mismo. Dicho eso, creo que hay dos experiencias que vale la pena destacar, en mi opinión. Una es, como decía, en Estados Unidos, la Orden 841 de la Federal Energy Regulatory Commission del año 2018. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay hartos mercados y la FERC regula varios de estos mercados. Y esta orden lo que busca es remover todas las posibles barreras existentes para la participación de unidades de almacenamiento en los mercados de energía, servicios complementarios y potencia. Y la FERC le puso un plazo a los operadores del sistema que tenía hasta entiendo que era mayo del año 2022 para que actualizaran sus mercados y sus plataformas. ¿Y qué quiere decir esto? Que las unidades de almacenamiento se tienen que tratar igual que las unidades de generación. No puede haber ningún tipo de discriminación, ¿ya? Y lo interesante es que hay algunos mercados eléctricos en Estados Unidos que ya son muy sofisticados y ya cumplen con esta orden de FERC. Así que cuando esta orden apareció, me decían, ok, no tengo que hacer nada. Y por lo tanto, esta orden lo que busca es fijar un estándar para todo, un estándar mínimo, ¿ya? Sin embargo, hay otros mercados como el Mid-Continent MISO, que se vieron desafiados por tener que cumplir con esta orden de FERC, producto de las modificaciones requeridas para permitir esta participación abierta de los dispositivos de almacenamiento en todos los mercados. Porque tenían que rediseñar mercados, y modificar plataformas de software, etc. ¿Ya? Así que, por ejemplo, MISO fue un mercado que pidió una prórroga y le decía a FERC, por favor, denos hasta el año 2025 para poder cumplir con esto. Y lo que destaco de esta experiencia en Estados Unidos es la importancia de uniformar las reglas del juego, permitiendo que todos los activos que participen del sistema eléctrico puedan acceder a todos los mercados de los servicios que aportan a la red. Ese es el gran mensaje de Estados Unidos. Y el segundo ejemplo es un caso bien interesante de Australia, que es un caso icónico de la famosa batería Tesla, se llama Hornsdale Power Reserve, que es una batería de 100 megas de potencia con una capacidad de almacenamiento de 194 megawatt hora, que ahora, según entiendo, está siendo ampliada. La batería ingresó al mercado en el año 2017 gracias a un contrato de largo plazo, un PPA, que reserva un 70% de la capacidad de la batería para la entrega de servicios de red, que uno puede pensar que son como servicios complementarios, y el resto de la capacidad de la batería quedó libre para ser utilizada para participar en, por ejemplo, el arbitraje de energía, la entrega de servicios complementarios. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este contrato se gatilló en un contexto de crisis del sistema eléctrico australiano, producto de intensas olas de calor. Hay otra cosa que ocurrió ahí también, que Elon Musk aprovechó el momento para ofrecer la batería por Twitter. Dijo, nosotros entregamos la batería en 100 días o es gratis. ¿Ya? Así que dicen que es la mejor publicidad del mundo. Y la entregó.
Y lo que rescato de esta experiencia es la facilidad con que pueden ingresar proyectos de almacenamiento de gran escala y en el fondo cualquier proyecto de infraestructura a los sistemas eléctricos en la medida que existan contratos de largo plazo. Tal cual como mencionaba Claudio Huepe, hay instrumentos financieros que pueden ser complementarios a las señales de corto plazo. Las señales de corto plazo son súper importantes, pero los instrumentos financieros lo que permiten hacer es desplegar capital para habilitar inversiones a la velocidad necesaria para cumplir con las metas de carbono neutralidad. Así que esos son mis comentarios. Gracias. Muy interesante, muy interesante. Ahí se nota que hay factores que se repiten, de dar como largo plazo, flexibilidad, robustez para el mercado, así que muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Paula, de hecho, ahora que estamos hablando un poquito del exterior, digamos, te quería hacer una pregunta con respecto a que nos cuente un poquito los planes que tiene AES en la región, la TAM, me imagino, y lo determinante que pueden ser estos años en el marco de esta temática. A ver, voy a partir con la segunda parte de tu pregunta. Súper. Bueno, en general los planes de AES Andes tienen que ver con las soluciones renovables en general, así que un poco la misma línea que sigue Chile, la estrategia Greentegra. Pero tomando todo lo que han dicho mis colegas aquí del panel, focalizándome en los próximos años, nosotros nos vamos a ver enfrentados a un desafío de una descarbonización mucho más acelerada de lo que pretendíamos hace prácticamente 2 años atrás. Y de alguna manera yo creo que la estrategia de flexibilidad a través de la modificación del reglamento de potencia que comentó Ricardo, es una señal muy, muy poderosa respecto a cómo se podría transformar nuestra matriz energética en Chile. Pero eso tiene que ver con mejorar la suficiencia de un parque que va a ser eminentemente renovable. Y yo creo que por ahí va mucho del futuro de lo que pasa en los próximos años con el tema de almacenamiento. Pero también creo que nosotros deberíamos ponernos un poquito al día respecto a 2 otros mercados, uno que tiene que ver con las licitaciones de servicios complementarios, por ejemplo, activar, o que las licitaciones de lo que llamamos el control rápido de frecuencia, aparezcan por fin baterías en el sistema eléctrico para brindar, más allá de las 52 megas que sí tiene AES Andes en el norte, pero que aparezcan más sistemas de almacenamiento para brindar control rápido de frecuencia también ante un escenario de escasez hídrica que es importante y que la regulación puede que pierda cada vez más fuerza la regulación de las centrales hidráulicas. Y ahí hay una tarea que yo creo que todavía está por hacerse. Se han hecho algunas evaluaciones, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo también por su despegue en ese sentido. Y el otro gran mercado que creo que es súper útil y que también deberíamos lanzarnos, al igual que ya se lanzó Colombia, Alemania, Francia, tiene que ver con los storage, los planes de transmisión, la planificación de la transmisión centralizada que hace el Estado, en este caso la Comisión Nacional de Energía, con el soporte del Coordinador Eléctrico Nacional, donde claramente los sistemas de almacenamiento pueden brindar un alivio muy importante a las congestiones y al sistema de transmisión, sobre todo a la espera de la llegada de las grandes infraestructuras HVDC que se están construyendo y por otro lado planificando, que van a tomar muchísimos años, y las soluciones de transmisión, en particular con storage, son soluciones muy rápidas, muy amigables con el medio ambiente, ocupan muy poco espacio, deberían requerir una tramitación muy corta. Por lo tanto, yo creo que tenemos que atrevernos a dar este siguiente paso en un plan de la Comisión Nacional de Energía, incorporar sistemas de almacenamiento, a lo mejor no un mega sistema de almacenamiento, pero ya ir incorporando en algunos puntos del sistema donde hayan restricciones de transmisión a lo mejor más localizadas, si no se quiere empezar con un gran proyecto, pero ya en una próxima etapa darle un soporte al corredor de transmisión norte-sur que tenemos, y después va a ser de sur a norte, porque va a quedar mucha energía eólica y mucha energía solar atrapada, y las fechas reales de la llegada de los sistemas de transmisión convencionales HVDC todavía no la tenemos muy clara. Y obviamente, todo esto se confabula para que se viabilice una descarbonización acelerada, que es lo que nosotros
como país estamos pretendiendo. Así que yo creo que básicamente atrevernos a dar el siguiente paso, como digo, yo creo que la estrategia de flexibilidad está dando un gran paso en ese sentido, de dar este incentivo a transformar las centrales renovables en centrales renovables más almacenamiento, pero también nos queda muy fácil implementar servicios complementarios rápido de frecuencia y atrevernos a soluciones de transmisión no convencionales para mejorar el nivel de penetración de energía renovable en el país en este escenario de carbonización acelerada y de cierre de centrales. Súper, muchísimas gracias, muy claro. Queda todo muy clarísimo. Muchas gracias, Paola. Ahora voy a hacer la última pregunta por parte nuestra y luego vamos a pasar a las preguntas del público. Y quisiera preguntarte, Ricardo, en tu presentación nos compartiste los desafíos de descarbonización, lo que se ha hecho, lo que se está realizando actualmente en materia de almacenamiento. Mi pregunta es, ¿qué iniciativas crees que pueden ser de alto impacto para incentivar el almacenamiento en nuestro país? Sí, sí, un poco ya algunas cosas se han comentado, ¿cierto? Sí, sí, claro. En general creemos que el almacenamiento puede participar en los distintos mercados. Sin embargo, estos proyectos finalmente terminan gatillándose, remunerándose como se ha visto también en la experiencia internacional, por la suma de las remuneraciones que va teniendo en cada uno de los mercados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que pueda ser remunerado por servicios complementarios, por capacidad, algún proceso de arbitraje de energía, le van sumando, digamos, a finalmente los ingresos de este almacenamiento y finalmente ser remunerado para ser instalado en el sistema. Pero de acuerdo a lo que mostraba en las últimas láminas, ¿cierto? Creemos que por el lado de la suficiencia, las modificaciones que estamos realizando y a partir de estas nuevas metodologías del reconocimiento, creemos que podría tener un impacto relevante en el almacenamiento, en dar certezas también a los inversionistas respecto de cuánto podría ser remunerado un almacenamiento en el sistema eléctrico por el atributo de suficiencia y por lo tanto esa es una señal, creemos, potente. También se ha comentado respecto quisiera hacer un breve comentario respecto de la flexibilidad regulatoria y las señales de largo plazo, ¿cierto? Ahí importante destacar que efectivamente creemos que se requiere flexibilidad regulatoria para efectos de los cambios muy rápidos tecnológicos y en la transición energética que se está dando, pero también ahí existe un trade-off, ¿cierto?, entre generar flexibilidad regulatoria, pero a la vez señales claras de largo plazo a los inversionistas en este mercado de generación que es intensivo en inversión y por lo tanto esas señales tienen que ser claras y ahí, ¿cierto?, el desafío siempre es del regulador en términos de generar un equilibrio entre claridad en las señales de largo plazo y flexibilidad regulatoria. Así que eso es algo que siempre hay que estar revisando en la regulación que se propone. Súper. Muchísimas gracias, Ricardo. No sé si les parece que pasemos a algunas preguntas del público. Han estado ahí bastante activos y me llegó una pregunta de Sebastián para Ricardo, pero en verdad si ustedes, los otros panelistas, quieren aportar a la respuesta, están más que bienvenidos también para complementar la respuesta. Sebastián pregunta, ¿cómo se gestionará la operación de las baterías en centrales renovables con sistemas de almacenamiento? Sí, eso está regulado en el DS 125, en el Reglamento de Coordinación de la Operación, donde se establece que centrales renovables con capacidad de almacenamiento son despachadas por el coordinador, son coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional, y por lo tanto la operación de estas centrales se diría la misma lógica que otro tipo de centrales que están operando en el sistema eléctrico, es decir, el coordinador hace una programación y establece cuáles
al día siguiente, ¿cierto?, cuál es el punto de operación de ese tipo de centrales, ahí calculando sus costos de oportunidad asociados al insumo o al almacenamiento que tiene ese tipo de central. También está regulado en ese mismo reglamento un almacenamiento puro, cómo es despachado un almacenamiento puro, y ahí existe un procedimiento respecto de cómo el almacenamiento podría ser despachado de forma centralizada por el coordinador, pero también podría, sobre todo en el programa de retiros, es decir, cuando la central se está cargando, podría enviar un programa de retiro al coordinador y ahí para digamos, reducir los riesgos en cuando este sistema de almacenamiento está retirando energía, ¿no? Es un poco, bien brevemente, cómo está regulado esa parte del almacenamiento. Súper, muchas gracias. Aquí Nicolai hace una pregunta que antes lo hemos abordado, que tiene que ver con que quiere que den una opinión sobre cuáles son las opciones más viables de almacenamiento de energía, además de las baterías, hoy y futuro cercano, pensando en descarbonización, obviamente, y si pueden priorizar en orden de conveniencia. Aquí es abierto, quien piensa y tiene una opinión, por favor, los micrófonos de usted. Voy a, para romper el hielo, voy a solo, comentar que creo que esa pregunta es doblemente compleja, porque no creo que haya una respuesta realmente a esa pregunta, una respuesta como específica. Es compleja en el sentido de que creo que también lo mencionó Francisco en su momento, ¿no? Que los problemas son bien específicos, bien concretos y son bien, las situaciones son, eh, no son generales, digamos. Entonces, yo creo que hay que pensar que las oportunidades de repente de tipos de almacenamiento, opciones, van a ser bien dependientes de condiciones geográficas, regulatorias, avances tecnológicos, ciertas particularidades de repente de dónde se quiere usar, etcétera. Entonces, en algunos casos puede ser almacenamiento por bombeo, digamos, o sea, hidráulico, serán baterías, en algunos casos serán más eficientes, serán grandes, serán pequeñas. Yo creo que ahí justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? La flexibilidad regulatoria para permitir que todo eso se pueda desplegar en función de su conveniencia específica. Muchas gracias, Claudio. No sé si alguien quiere aportar algo más a esta pregunta. Si no, pasamos a la siguiente. Yo creo que pasamos nomás. Ya. Es Juan Campos y es una pregunta derechamente para Paula. Me llega una pregunta que dice: ¿crees que el cambio en el reglamento de potencia, incluyendo los 9 años de transición para que esté totalmente implementado, es suficiente para que el sistema incentive efectivamente los sistemas de almacenamiento y se recorra así hacia un proceso de descarbonización eficiente para los consumidores? Y dice aquí, si la respuesta es negativa, ¿crees que falta para incentivar el almacenamiento de manera eficiente? A ver, más allá de la alternativa, yo creo, bueno, yo me he dedicado al área de regulación en los últimos muchos años, mejor no lo digo, pero la verdad es que en general, respecto a cambios normativos tan relevantes como es el mercado de la potencia, así como fuera otro cambio relacionado con otros mercados de nuestro país, yo creo que requieren efectivamente transitorios razonables para que el mercado se pueda adaptar a los cambios. Eso independiente de que detrás haya un objetivo muy loable como es la descarbonización o incentivar algún tipo de tecnología o temas ambientales, etc. Yo creo que específicamente si son 5 o 9 años, yo creo que lo que a mí más me importa en general, y en forma transversal, independiente de la tecnología, es
que los cambios relevantes ante escenarios de muy recientes inversiones tienen que ser suaves. Así que yo creo que en ese sentido yo no estaría en contra de un transitorio como el que se está proponiendo en el reglamento de potencia, porque a su vez hay un cambio metodológico que tiene algunas implicancias y finalmente son cambios a las reglas del juego, y eso es importante que el mercado se adapte a esos nuevos cambios y sobrevivan bien las inversiones ya hechas y vengan nuevas inversiones con estas nuevas reglas o niveles de remuneración. Así que en ese sentido yo creo que me parece que es lo correcto. Ahora, independiente de aquello, yo creo que la descarbonización se va a dar en forma acelerada en paralelo a lo que pasa en el reglamento de potencia, en particular, porque la pregunta es muy particular. Yo creo que el cierre de centrales a carbón ya se está dando. Las empresas han tenido sus incentivos propios para hacer sus renovaciones respecto a su oferta energética, sus mix energéticos para ofrecer a sus clientes. Así que yo creo que eso se va a dar sí o sí. Lo que sí creo es que podría suceder que ante cambios muy bruscos respecto a la matriz energética, pudiera generar algunos sobrecostos, sí, eso hay que ir evaluándolo caso a caso, año a año, y dependiendo de cómo finalmente se dé el cronograma de cierre centrales. Pero efectivamente la descarbonización nunca es gratis, ¿ah? No es gratis, y por eso que también hay que ver la mejor forma de ir evaluando bien los costos y beneficios de apurarla más o menos. Pero yo creo que Chile hace mucho rato que ya está en un proceso de descarbonización natural en paralelo a los cambios regulatorios que se están haciendo para incorporar, por ejemplo, nuevas tecnologías, como el caso de la pregunta específica que me hicieron. Súper, perfecto, muchísimas gracias. Pucha, han llegado más preguntas, pero en honor al tiempo, quisiera, antes de cerrar, quisiera invitar a nuestros panelistas a que nos entreguen alguna frase o algún mensaje final que les gustaría dejar hoy día en la mañana, para que nuestros asistentes se queden así con los mensajes clave, que yo creo que ya muchas cosas ya quedaron grabadas, pero aquí queremos reforzar a través de cada cual entregue una frase o un mensaje que le gustaría dejar a nuestro asistente hoy día. ¿Les parece que yo les doy el pase para que sea más ordenado? Claudio, por favor. Bien, no, lo mío no debería sorprender. Yo creo que para mí lo importante aquí es que tenemos que empezar a pensar que tenemos un proceso de transición energética que son los próximos quizás 30 años. Llevamos una regulación que tiene algo más de 30 años con algunas modificaciones. Creo que tenemos que empezar a pensar cuál es la nueva regulación, la regulación de los próximos 30, 40 años, que tenga estas características, esta flexibilidad, que vincule quizás de esta manera al sector público, que se vincule con temas como las finanzas, etc. Yo dejaría eso como un gran desafío que tenemos por delante, con toda la complejidad que significa ese traspaso, un poco lo que mencionaba Paola. Los cambios son siempre complejos, hay que pensarlo, pero creo que es un desafío que tenemos que enfrentar. Fantástico. Un millón de gracias, Claudio. Francisco, cuéntanos. Gracias. Bueno, elaborando sobre lo que menciona Claudio, que creo que si tuviera que dar un mensaje como el elevator speech, el elevator pitch, perdón, es que un buen diseño de mercado y una buena regulación van a ser esenciales para habilitar el ingreso eficiente del almacenamiento de energía en la transición a un sistema eléctrico carbono neutral. En estos foros tendemos a enfocarnos a hablar de generación eléctrica, pero por supuesto que el almacenamiento no solo de electricidad, sino que de energía, ¿cierto? Así que ese es el mensaje. Súper, muchísimas gracias. Paula, por favor, cuéntanos. Bueno, adicional a lo que ya han dicho Claudio y Francisco, yo creo que la actual y real descarbonización acelerada que está viviendo Chile requiere la versatilidad del storage
tanto para la generación, pero también para la transmisión y para los servicios complementarios. Yo creo que hay que siempre incorporarlo como una de las alternativas a evaluar y con los costos proyectados que van muy a la baja, por lo tanto se convierten en una posibilidad muy, muy real para viabilizar la descarbonización en Chile. Fantástico, muchas gracias. Ricardo. Gracias, Montserrat. Sí, un poco ya, digamos, se ha discutido en este seminario y en las últimas palabras también. Suscribo completamente el título del seminario en términos de que eh, creo que el almacenamiento claramente va a ser un driver relevante para la descarbonización y por lo tanto la regulación, y así lo hemos planteado tanto en la estrategia de flexibilidad como ahora en la discusión del reglamento de potencia, es clave para generar los incentivos correctos y que estas tecnologías se desarrollen en nuestro país. Bien, eso, muchas gracias.